Muy buenas, profesor. Me presento, mi nombre es Elkin Ortiz, ingeniero electromecánico y participante en la maestría de Ingeniería y Control de Automatización de Procesos. Vamos a hablar sobre la asignación que quedó pendiente, por las cuales vamos a hablar sobre las técnicas avanzadas de control. Y el tema que me tocó a mí es sobre cascada, técnica de control en cascada. Entonces vamos a iniciar con esta presentación. Vamos a definirlo. Se define como la configuración donde la salida de un controlador de realimentación es el punto de ajuste para otro controlador de retroalimentación. Vamos a verlo con la gráfica para que entendamos un poco. Estamos viendo aquí un sistema en cascada en las cuales vamos a ver dos controladores en serie conectados. La podemos definir como la configuración donde la salida de un controlador de retroalimentación es el punto de ajuste para otro controlador. O sea, aquí estamos viendo un controlador de nivel conectado, aquí lo vemos, le manda la señal al controlador de flujo, que inmediatamente es el que nos va a mandar la señal a la válvula, abrir o cerrar la válvula. Entonces estamos viendo dos controladores conectados aquí en serie, que es lo que vamos a hablar un poco para que entendamos sobre lo que es en cascada. Y es más exactamente el controlador de cascada que involucra sistemas de control de realimentación o circuitos que estén ordenados uno del otro. Existen dos propósitos para usar control de cascada. Uno, eliminar el efecto de algunas perturbaciones, y el otro es mejorar la dinámica del lazo de control. Esto hace que la respuesta de regulación del sistema sea mucho más estable, permite que las perturbaciones sean, recogidas empáticamente por el primer controlador, que es el controlador maestro, que es el que le vamos a explicar más adelante. La estructura de control en cascada tiene dos lazos. Un lazo primario con un controlador primario, también llamado maestro, y un lazo secundario con un controlador secundario, también denominado esclavo. Entonces, el primer controlador lo vamos a denominar maestro, controlador primario maestro, y el segundo controlador, que es el de lazo secundario, se denomina esclavo. Pero entonces vamos a ver las ventajas las ventajas del control en cascada. Primero, produce estabilidad en la operación. Las perturbaciones en el lazo interno o secundario son corregidas por el controlador secundario antes de que ellas puedan afectar a la variable primaria. Cualquier variación en la ganancia estática de la parte secundaria del proceso es compensada por su propio lazo. Bueno, como les venía explicando, las perturbaciones en el lazo interno o secundario son corregidas por el controlador secundario antes de que ellas puedan afectar la variable primaria. O sea, estamos prácticamente depurando lo que son lo que pueden ser de pronto las perturbaciones, para que podamos tener una respuesta mucho más definida, una respuesta mucho más clara, para que el sistema sea más rápido y productivo. Las constantes de tiempo asociadas al proceso secundario son reducidas drásticamente por el lazo secundario, como les expliqué. El controlador primario recibe ayuda del controlador secundario para lograr una gran reducción en la variación de la variable primaria. Es menos sensible a errores de modelado. Incremento de la capacidad de producción, porque vamos a tener una respuesta más fiable y mucho más rápida en el sistema. Pero bueno, como todo, tiene sus limitaciones. Una de ellas es aplicable solo cuando pueden obtenerse mediciones de variables adicionales del proceso. Requiere medir las perturbaciones en forma explícita
y además es necesario un modelo para calcular la salida del controlador. En algunas aplicaciones la variable controlada no puede medirse y la realimentación no puede realizarse. Aquí vamos a ver una estructura básica de lo que concierne al sistema en cascada. Estamos viendo el primer controlador, es el controlador maestro, ¿no? Y el segundo, que es el controlador esclavo. Aquí vemos dos retroalimentaciones, que es la diferencia a uno que sea sencillo. El sencillo nada más vamos a ver un solo controlador, que es el que me va a retroalimentar el sistema. En este caso, en el de cascada, estamos encontrando dos controladores, cada uno retroalimentando para que sea mucho más fiable el sistema. Implementación. Vamos a hablar sobre la implementación de controlador en cascada. La primera regla que encontramos es diseñar el lazo secundario de manera que contenga las perturbaciones más necesarias. O sea, tenemos que tener en cuenta cualquier una perturbación de pronto de ruido, de humedad, de temperatura, etcétera. Tenemos que tener en cuenta estas perturbaciones para que el sistema, en el primer caso del secundario, nos pueda leerlo y así pueda llegar la señal mucho más rápido. Segundo, hacer el lazo secundario tan rápido como sea posible, incluyendo solamente los menores retrasos del sistema completo de control. La tercera regla es seleccionar una variable secundaria cuyos valores estén definidamente y fácilmente relacionados a las variables primarias. Como regla número 4, tenemos que incluir en el lazo secundario tantas perturbaciones como sea posible, manteniendo al mismo tiempo relativamente rápido. En la quinta regla, escoger una variable secundaria de control que permita al controlador secundario operar a la ganancia más alta posible, la más baja banda proporcional. Esto es difícil de predecir. Y vamos a hablar, pues más que todo, hablamos con ejemplos para que sea mucho más clara pues, la exposición. Decimos, hay un sistema constituido por un horno en el cual se quema un gas para calentar una cierta corriente y elevar su temperatura desde la temperatura de inicio hasta la salida, suponiendo que disminuye de pronto la presión de alimentación del gas combustible. La caída de presión a través de la válvula será menor, de manera que disminuirá el flujo de gas. Y aquí ya lo podemos ver. Estamos viendo un medidor de temperatura. Vemos que el controlador primario es aquí el control de temperatura y aquí un medidor de temperatura, ¿no? Está haciendo una retroalimentación, pero aquí vemos que pasa por el controlador secundario en esos momentos, que es un controlador de flujo, ¿no? Antes de llegar al medidor de flujo. Entonces, aquí estamos viendo que va a actuar el secundario, es el que va a recibir, ¿no? Es como decir el set point. O sea que cuando nosotros vemos un sistema normal, simple, con un solo controlador que retroalimente, sabemos que el set point es el que lo va a manejar el operario para, digamos, dar la señal deseada, ¿no? Ahora, en este caso, el set point lo está dando ya el controlador secundario en este momento, y vemos que va del medidor de temperatura, dependiendo a esa medida, nos va a abrir la válvula como para que mantenga el sistema estable. Aquí vemos ya el diagrama de bloques del sistema del control en cascada. Estamos viendo el mismo ejemplo. Vemos un controlador primario, que es este, ¿no? Controlador secundario, ¿no? Y luego sigue el sistema ya retroalimentado por estos dos controladores, ¿no? Entonces, MF sabemos que ya es el medidor del flujo que estamos viendo acá, y MT el medidor
de temperatura, o sea que estamos hablando prácticamente de dos variables que me está controlando el de cascada. Estamos hablando de la variable de flujo y la de temperatura. Entonces, dentro del mismo sistema vemos que de las ventajas se puede medir las dos variables. Entonces, sí, una controla a la otra y eso es una gran ventaja de este sistema de control en cascada. Bueno, diferencias entre las estructuras de control de tipo feedback convencional y cascada, como les venía diciendo. El esquema de control feedback, o sea, el simple, solo emplea un controlador, mientras que en el esquema de control en cascada se emplean dos controladores, es decir, necesita una mayor inversión en instrumentación, ¿no? El esquema de control feedback, el set point del controlador se fija externamente y normalmente lo fija el operador del proceso. En el esquema de control en cascada, el set point de la variable a controlar sigue siendo fijado de manera externa. Consideraciones. El set point del controlador esclavo es fijado por el controlador maestro. Es decir, la salida o resultado que produce el controlador maestro es simplemente el set point al que debe operar el controlador esclavo. La velocidad de respuesta del sistema se mejora en el control en cascada si el lazo secundario tiene una respuesta más rápida que la planta interna. Aquí vamos a ver un control de retroalimentador simple, o sea, simplemente pues nada más con un solo controlador, una sola retroalimentación y un poco más sencillo, ¿no? Entonces estamos viendo un cuarto, ¿no? Una habitación en las cuales tenemos un aire acondicionado, como podemos ver. Vemos el serpentín. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un controlador de temperatura, en este caso, pero primero tenemos que tener un transmisor de temperatura. Entonces, el transmisor de temperatura va ligado, va mandando la señal al transmisor, al controlador de temperatura, que ya va directamente a la válvula. Entonces, cuando la habitación vemos que el aire va fluyendo, cuando ya la habitación se encuentra ya a regular la temperatura, entonces ¡bum!, cierra la válvula. Le manda la orden a estos dos de cerrar la válvula. Cuando ya el transmisor de temperatura manda la señal de que ya está muy bajita la temperatura, entonces simplemente llega y abre un poco más la válvula. Este es el retroalimentado simple. Ahora vamos a ver este sistema en control, pero en cascada, que ya estamos viendo aquí los dos controladores directamente que van a la válvula. El de temperatura, el controlador de temperatura, aquí vemos dos, y el transmisor de temperatura. Entonces vemos que van prácticamente ligados para tener más seguridad de lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, les iba a explicar un poco más esto y vemos que por lo menos con el sistema en cascada se conoce como este responderá a las perturbaciones o variaciones en la temperatura del aire entrante o en la velocidad del vapor. Claramente, perturbaciones que afectan al serpentín, ¿no?, serán percibidas por el lazo secundario localizado y la acción correctiva puede ser tomada inmediatamente para evitar el deterioro de la temperatura actual del cuarto. Entonces es mucho más eficaz. Como podemos ver, este sistema nos ayuda a controlar de cierta parte estas variables y nos ayudan a dar una respuesta más rápida al sistema. Aquí estamos viendo pues de dónde tomamos la investigación, ¿no? Pues me basé pues de estas links para poder pues desarrollarlo. Bueno, profesor, eso ha sido pues todo. Muchas gracias por haber permitido esta oportunidad y esperemos que sea de su agrado. Gracias.